A ver, el primero vamos a revisar los datos de las parcelas, datos que ya teníamos anteriormente en el certamen, que es parcela uno, parcela 2, parcela 3. Había más datos como el ángulo de la pendiente, pero todos se resumen en el factor de expansión que iba a ser este, ¿correcto? Ya mira, lo primero que tienes que hacer es colocar los títulos, ¿ya? Ya, primero la unidad muestral, luego colocas hacia abajo las parcelas. Ah, no, pero aquí colocas unidad muestral uno y van a ser todas esas parcelas. Después mueves la otra y colocas unidad muestral 2. Luego colocas la otra y colocas unidad muestral, oh, 3. Disculpen, estoy medio resfriado. Ya, ya con eso tenemos. Recuerden que estos números eran los factores de expansión por parcela. ¿Por qué por parcela? Porque acá se hicieron parcelas de 200 metros cuadrados, o sea, en círculo, pues eran parcelas circulares. Y resulta que no estaban corregidas en la pendiente y cuando las corrigieron en pendiente, bueno, el factor de expansión de una parcela es de 200 metros es 50 y cuando se corrigieron quedaron de 56.3. Claro, eso se hace con primero con la tangente del ángulo y después aplicando el factor coseno al, al radio. ¿Ya? Entonces, estos son diámetros medidos, ¿no es cierto? No coloquémosle tab nomás. ¿Ya? Insertamos otra columna para colocar el árbol. ¿Sí? Porque de esa forma vamos a contar hasta donde termina la parcela. 9. De 1 a 9. Esta tiene 1, 2, ¿ya? Hasta donde termina la parcela. Esta tiene 10. 1, 2, hasta donde termina la parcela. Esta tiene 8. Recuerden que este es el factor de expansión. Si quieren lo multiplicamos inmediatamente. No, pero no va a servir multiplicarlo inmediatamente. Lo vamos a dejar con otro color, ¿eh? Y lo vamos a marcar. Y acá arriba le vamos a colocar FE, factor de expansión. Me gustan más las cosas al medio. ¿Ya? Vista. Movilizo panel de arriba. Uh, eh, S. ¿Qué pasa acá? Cuando inmovilice paneles, si yo bajo la primera fila queda inmóvil. Estamos ya casi. Inicio. Podremos colocarle en negrita y estamos. Ahora vamos a insertar una tabla dinámica. Ah, faltaba algo. La marca clase. La marca clase. Para ello necesitamos una fórmula. La fórmula la tengo acá.
previamente yo ya la había desarrollado. Esta fórmula eh, es gracias a nuestro profesor Cancino. Chucha, ahí sí. Y la aplicamos acá. C2 es el diámetro, 3 es la amplitud. Ejemplo, si se le hubiera pedido amplitud 5, amplitud 8 o lo que sea, tú hubieras aplicado la, la amplitud acá. Y 4995 es el factor para aproximar los números al entero. Como en la marca clase 3, esta queda en 25, 51, 28, la 49 debería subir o bajar. No, bajó. ¿Ya? Ya, una vez que ya tenemos la marca de clase definida, acá son poquitas parcelas, podemos hacer el conteo de marca de clase. Para ello vamos a hacer una tabla dinámica. De otra manera sería manual y de otra forma sería con Access o con el SAS. Pero lleva un poco más de trabajo y lo ideal es que esto sea una forma sencilla y no nos compliquemos tanto, si esa es la verdad. Si esta cuestión hay que hacerla rápido y trabajar con base de datos extensa. Para insertar una tabla dinámica. El rango va a ser todos tus datos. ¿Eh? ¿Cachai? Ya. Y la salida, la salida va a ser esa. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, lo que nos interesa saber es saber cuántos marca de clases hay por unidades muestrales, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver cuántas marcas de clases de la misma están dentro de la marca de clase. Entonces colocamos árbol, ¿m? Y cuenta de árbol inmediatamente sale. Si no hubiera salido en cuenta de árbol, tú haces clic sobre el botón izquierdo y configuración del valor, y ahí te sale suma, cuenta, promedio, varianza, desviación estándar, varianza poblacional. ¿Mm? Pero aquí ya nos salió inmediatamente la cuenta. Ahora sí, nosotros una vez teniendo esto, ¿qué podemos hacer con esto? Ah, claro, podemos empezar a armar nuestra tabla de rodar. Entonces, ¿ves? Lo vamos a ordenar un poquito porque ¿para qué tanto si los números son pequeños, eh? Para los registros. Eco. Así. Un poquito más allá, un poquito más acá. Ya. Entonces, acá colocas igual, ves la fila y la columna que le corresponde al primer dato, que en este caso sería F7. F7. ¿Cachai? Y se colocó sobre el rótulo de fila. Lo mismo. De ahí los tiras hacia abajo. Chucha. Guión 36. Tututut, tututut, tututut. Ya. Y total. Ya. La última parece que no. Ya. Entonces, tienes tienes un factor de expansión distinto para cada parcela. Parcela 1, aquí lo vamos a poner parcela 1, parcela 2 y parcela 3. 3, ahí sí. Entonces colocas igual G2 por la cuenta es G8.
¿Ves? Ahora, nosotros, si movemos hacia abajo, se nos va a correr todo. O sea, nosotros tenemos que fijar este número de factor de expansión por parcela. Así que lo que vamos a hacer acá es colocarle el signo de moneda para que no se corra hacia abajo. ¿Mm? Y tengamos el mismo G2 para todos, para la primera parcela. Ahí está. Si revisamos acá, sigue siendo G2. Observa, aquí. ¿Ves? Luego, lo homólogamente vamos a hacerlo con la parcela del lado. Pero acá está fijado H2. Lo vamos a cambiar por la parcela 2. ¿Ya? ¿Ves? No es tan difícil. Doble clic sobre la esquina y se arman solo nudos. Nuevamente corremos hacia acá. O lo copiamos. ¿Cachai? Va de nuevo a salir H3, que es este. Corremos hacia acá y está fijado. ¿Mm? Luego, eco. Ya, entonces, aquí en vez de rótulos de la fila le ponemos marca clase. Marca clase. Acá le ponemos frec 1 como la frecuencia 1, frec 2, la frecuencia 2 y frec 3. Ahí sí, frec 3. ¿Correcto? Tenemos la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Por parcela, o sea, por hectárea. Ahora, ¿qué haces tú? Tú tienes que sumar. Suma las 3, cierra la suma y lo divides por 3. ¿Cachai? Y ese es el número total de árboles por marca de clase. ¿Ya? Chuta. Ahí sí. El total. Acá, pues hijo. El total va a ser la suma de todos estos villanos. ¿Ves? 478 árboles por hectárea. ¿Ves? Ya, de aquí nos interesa. Disculpa, estoy comiendo. Este valor y este valor, que es el inicio de nuestra marca clase. De aquí para allá ya las cosas ya no son complicadas. Creo que sabes y todo el mundo sabe hacerlo. Si lo importante era acá, hacerlo más rápido acá. ¿Mm? Esto, ponte tú, el filtro de la tabla. Acá si nosotros hubiéramos tenido distintas especies, no sé. Acá hay un ejemplo. Carlitos te hizo un ejemplo. Ejemplo de Carlitos. Ya, Carlito, no, hizo. A ver, ¿cuántas parcelas hizo? 6 parcelas. De 500 metros todas. Enumeró los árboles por parcela y luego por especie. Pues el diámetro, la altura de los árboles, la altura del tocón, pero ya. Y la marca de clase. Ocupó la misma fórmula, si te das cuenta. Mira, vamos a copiarle al tiro esto. ¿Mm? Ya. HIJ. Ya. Vamos a nuestro asunto acá.
nuestro asunto acá y vamos a hacer E. Esto es por D. Eso. Y esto es por el dado al cuadrado. Mira. Listo. ¿Ven? Ponemos GI. Insertamos mejor. Para no quedar corto. Se puede colocar pausa. Sí. Ahora sí. Eh, vamos a seguir con la grabación. El... Ya, habíamos quedado en la marca de clase. Acá vamos a armar otra tabla dinámica. Se inserta acá. El rango va a ser el mismo. Bueno, ahora va a ser un poco más grande porque le agregué el, el área basal de cada árbol. ¿eh? Y la salida la vamos a dejar aquí. ¿Sí? Ahí está bien. Aceptar. Vamos a hacer lo mismo. Por unidad muestral. Por marca clase. Pero ahora vamos a poner, en vez de árboles, el área basal. Aquí vamos a cambiar el valor. Porque vamos a sumar el área basal. A configuración de valor. Suma. Acepta. Y cierra. ¿Ves? Como tienes tres áreas basales distintas, nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya. Según yo, deberíamos tomar esto, así, y colocarlo una abajo de esta, así. No resultó. Pero bueno, era buena la idea. A ver, veamos por qué no resultó. P. P. Ah, claro, se corre para allá. Ya. Este está acá. Y ese es ahí, ya. Esta es de acá. Y se corre para allá. Lo que podríamos haber hecho para que hubiera resultado esto mismo y no se hubiera corrido tanto, a mi parecer, es que hubiéramos fijado los dos. Ya, pero ya, ya está. Tutut, tutut, tutut. Nosotros necesitamos este valor. Porque esto es GI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres parcelas independientes. O sea, cada parcela tenía un factor de expansión distinto. O sea, normalmente, a ver, vamos a colocar acá en la tabla de Carlitos. Normalmente, cuando uno solo tiene una tabla de rodar, ¿qué se hace? A la parcela 1 se le ve las clases, por marca clase, y, y se suma eso, se suman los dos valores. ¿Mm? Luego, mira, a ver, veamos. Mira, se suman, va a ser, para sacar el factor de expansión en una tabla normal, ¿cachai? Sería suma
suma de todos estos números, que da S. Luego a eso lo divides por la cantidad de parcelas. En este caso son 6. Luego a eso, ¿cachai? Se le multiplica el factor de expansión de la parcela. En este caso la tabla de Carlito es de 500 metros, así que se multiplica por 20. Y por eso, chucha, control Z. Y por eso, ¿cachai? Y ese valor se coloca acá, en la tabla rodal. ¿Ves? Normalmente se haría eso, pero como nosotros tenemos eh, tres factores de expansiones distintos, lo que hay que hacer es calcular el área basal para el total de hectárea de los tres. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego de eso recién se suma y se divide. Y no al revés, como se hizo en la tabla de Carlito, que primero se sumó, luego se dividió y después se multiplicó por el factor de expansión. Acá no. Acá se multiplicó por el factor de expansión, luego se sumó y se dividió. ¿Mm? Ya con eso nosotros tenemos lo básico para nuestra tabla rodal. ¿Ya? De para tres marcas, para tres parcelas con distintos factores de expansión. Y ahora sí vamos a concluir este tema. Tabla de rodar. ¿Mm? Tabla de rodar. Colocamos la marca de clase. ¿Mm? ¿Te acuerdas que te dije que esto era importante? Y acá lo pegamos de forma especial. Solo los valores. Luego colocamos la frecuencia absoluta, que vendría siendo la suma. Acá, pegado especial, solo valores y frecuencia. Luego colocamos la frecuencia. Después, ¿qué venía? Se me olvida. El área basal, que va a ser eso. Bueno, sí, obviamente si tenía altura se hace una cuestión de altura. Pegado especial, solo los valores con 4 decimales el área basal. Ya. Y a ver, ¿qué tal, Carlitos? Número de árbol. Ah, ya, mira, copiemos esto. Los valores acá. Eco. ¿Ves? Esa es una tabla rodal básica. Esto lo vamos a disminuirlo 2, 3, 4 para el área basal. Evidentemente para el número de árbol hay que dejarlo en uno solo. Y tenemos ya nuestros resultados preliminares. ¿Ves? Ahora, según enunciado, que no lo tengo acá, pero lo tengo en el celular, hay una fórmula de volumen. Ah, no, hay una fórmula de altura, que va a ser 2,663389
2,33689 más 0,681813692 por el diámetro y un factor de forma de 0,39. ¿Qué significa el factor de forma? Que el que el calma. Que ¿Qué significa el factor de forma? Que es la semejanza que tiene la conicidad del árbol con un cilindro. Nada más. Esa es la altura. Con dos decimales está bien la altura. Podría ser 1. ¿Ya? Convencionalmente le colocamos HT. HT. Negrita. Y nos piden el volumen también. Entonces, como se los mencioné anteriormente, el factor de forma era 0,39. Entonces solo bastaría con multiplicar en negrita, por favor, multiplicar el, los metros cuadrados, o sea, la área basal, por la altura, por los 0,39, que es lo que vale el factor de forma. Ya tendría que ser volumen. Acá nosotros podemos hacer el total por el total por hectárea, ¿cachai? Y ya con esto tendríamos nuestra tabla rodal con existencia completa. Igual suma de esto, así. Copiamos acá, colocamos acá, colocamos acá y ya estamos. Ahora, convencionalmente esta parte va acá, así que vamos a insertar otra. No puedo. Ya, ya sí está lista. Vamos a correrla más acá, sí. Ya. Ya. Escape. Ahora sí. Vamos a insertar. Pero es una cuestión de orden nomás. Este de acá lo vamos a correr para acá. Vamos a colocar acá. Entonces, esto todo completo lo vamos a llevar para allá. Y ya tienes el resultado, que es tu tabla de rodal con volumen y existencia asociado. Borde arriba, chucha, sin borde. Qué porfiado. Ahí sí, sin borde. Borde arriba, borde abajo. Estamos. Altura. Chucha, me equivoqué también. Pero calma, todo tiene solución en la vida. Ya. Esto va acá. Ahí va. Y esto ahí. Número árbol. Estadia. ¿Eh? Mm, mm, mm. Y estamos, compadre. Ya con eso tienes tu tabla de rodal por hectárea con 3 parcelas distintas y bla 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 y paquete y paquete.
Si encuentras algún defecto me dices. ¿Ya? Estamos.